Muy bien. Buenos días para todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias en Lucas capítulo 16. En esta mañana, Dios mediante, vamos a compartir una parábola que algunos piensan que no es una parábola, pero muchos estudiosos creen que realmente sí es una parábola por algunos elementos que contiene que son similares a otras parábolas y que realmente tiene varias cosas esta parábola que ilustran muchas verdades espirituales que son muy importantes, ¿sí? Bueno, vamos a leer entonces Lucas 16, 19, la conocida historia del rico y Lázaro, ¿sí? Entonces, vayan con sus Biblias ahí, y si no en la pantalla, van a poder leer. Bien, fíjense que el título dice El rico y Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, a mi familia, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31, último versículo. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, ojalá que el Señor me ayude a compartir en esta noche, en esta mañana, esta parábola con muchos elementos importantes que hay aquí, ¿sí? Bueno, vamos a dividir el tema de la parábola en dos partes, porque creo que hay dos partes esenciales en esta parábola. Primero vamos a ver después de la muerte, ¿sí? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después que morimos? Y vamos a terminar el mensaje viendo durante la vida cómo es que vivimos, porque esto nos muestra la parábola, y cómo afecta nuestra vida a nuestro estado eterno. Bueno, entonces empecemos mirando el primer punto, que es ¿qué ocurre después de la muerte? Bueno, fíjense que acá hay dos hombres en esta parábola que dice la Biblia que un día les llegó el día de la muerte. El rico y el Lázaro murieron. Les llegó el día de la muerte, murieron, y eso es algo que le sucede a todo ser humano. Creo que la gente no lucha con eso, sabe que un día se va a morir, sea cristiano o no cristiano, sabemos que un día vamos a morir, ¿sí? Y eso todo el mundo lo acepta, querramos o no querramos, sabemos que pueden faltar 10, 20, 15 años, pero un día nos va a tocar morir, como les pasó a estas dos personas. El punto no es tanto la muerte en sí, porque hay gente que no cree en Dios, pero no le teme a la muerte. No cree en Dios y espera la muerte con total naturalidad. Así que no hay problema con eso para algunas personas. Pero lo que sí habla este pasaje, que el Señor lo dejó bien claro, es que
después de la muerte la existencia continúa. Este pasaje deja bien claro que murió el rico y alzó sus ojos en otro lugar, dice en un lugar de tormento. Murió Lázaro y que también se despertó en otro lugar. Es decir, la existencia de ambos continuó luego de la muerte. Y este punto sí ya es controversial, porque no todos creen esto. Muchas personas dicen, no, mira, la vida es acá, hay que vivir acá, disfrutar acá, uno se muere y se acabó todo. No, no es así. La Biblia aclara en muchos pasajes, y en este específicamente, que nuestra existencia, nuestra alma, que es eterna, sigue, continúa la existencia después de la muerte. El cuerpo es verdad, queda allí en la tumba hasta cuando sea resucitado, pero nuestra alma continúa, como estos pasajes muestran, tanto para el rico como para Lázaro. Fíjense que hay un pasaje en las Escrituras, voy a ir citándolos para no demorarnos con los textos, que dice así, Hebreos, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Obviamente un juicio no se puede dar a personas que no existen. Dice ese texto, morís y después hay un juicio. ¿Pero cómo? ¿El juicio no será en vida? No, el juicio es después de la muerte. Entonces, claramente la Biblia siempre nos habla que después de la muerte siguen cuestiones. El alma continúa. Por eso es de necios, es de muy necios simplemente pensar de que la vida tiene que ver con lo terrenal. Dios constantemente nos quiere llamar a que pensemos que hay un alma que tendrá que rendir cuentas delante de Dios y que hay un alma que permanecerá en la eternidad. Bueno, podríamos citar muchos pasajes, ¿sí? Pero creo que con esta la parábola nos muestra claramente que después de la muerte la cosa continúa. Pero no solamente eso, sino que el pasaje también nos aclara que después de la muerte hay conciencia. Se dieron cuenta de que este rico reconoció a Lázaro, reconoció a Abraham, y Abraham le dijo algo en el verso 25 que yo lo tengo ahí marcado. Padre Abraham, pero Abraham le dijo a este hombre, al rico, hijo, acuérdate. Nadie puede acordarse de algo, si para acordarse de algo tenemos que tener conciencia, recordar. Fíjense que esta parábola nos muestra de que en ese estado eterno, después de la muerte, vamos a recordar lo que hicimos en vida. Van a haber consecuencias de lo que realmente nosotros vivimos en este mundo. Va a haber recuerdos, no solamente recuerdos, sino que, vamos a ver un pasaje importante, las cosas que hayamos hecho serán traídas a juicio. Y dice la Escritura que los que no han creído en Cristo tendrán que dar cuenta. Por eso vamos a leer un pasaje de Apocalipsis. ¿Hay alguien que tiene el micrófono, Diego, o no? Si no lo leo, o acá hay uno, mire. Así me ayuda. No, creo que se fue Martín, no lo vi. Así que reemplazamos la voz de Lozano por la voz de Diego. Creo que no está Diego. Pero Abraham le dijo... Espera, vamos a leer Apocalipsis 20, del 11 al 13, considerando que después de la muerte, los que no han creído en Cristo tendrán que dar cuenta de sus actos. Y obviamente cuando tengan que dar cuenta tendrán que recordar lo que hicieron por este pasaje. Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Bien, dice que los inconversos serán juzgados según sus obras, según los que hayan hecho acá. Y obviamente ahí está hablando de todas las cosas que han hecho, que han sido pecado delante de Dios. Pero se traerá a su memoria las cosas que hicieron. Por eso, cuando alguien dice, mirá, las vas a pagar o en vida o después, y eso es cierto, es verdad eso. Si no las pagas acá, con total seguridad, el no cristiano, el que no se ha arrepentido, las tendrá que pagar en la eternidad. Por más que suene duro, por más que realmente no nos guste aceptar esto, pero la Escritura claramente muestra de que hay una condenación para aquellos que tuvieron
nunca buscaron a Cristo y además sumaron a eso muchos actos de pecado en su vida. Entonces hay conciencia después de la muerte. No es que yo me despierto y es como que soy otro ente totalmente aislado de mi vida. No, hay conciencia. Pero lo que nos muestra esta parábola de estos dos hombres que murieron y que el Señor quería dejar muy en énfasis, es que solo hay dos destinos. Después de la muerte hay dos destinos. No hay ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni es que todos van al mismo lugar. No, dice la Biblia que, como hemos leído acá, el rico despertó en un lugar de tormento, en un lugar de sufrimiento. Y dice por otro lado que Lázaro despertó en el seno de Abraham, que ya les voy a explicar a qué se refiere. Pero evidentemente está hablando del cielo, está hablando de la presencia de Dios. Hay dos lugares totalmente distintos después de la muerte. Hay dos lugares después de la muerte. Volvamos al 25, porque ese pasaje dice, es tan cortito, pero dice muchas cosas. La parte final dice, miren esto, pero ahora Lázaro, es consolado aquí, lugar número 1, y tú, atormentado, lugar número 2. Entonces, después de la muerte, creemos por la Biblia, yo lo creo, hay dos destinos del alma. O es la presencia de Dios o es la condenación y el lugar de tormento. Vamos a hablar, en primer lugar quiero hablar rápidamente sobre el cielo o el lugar, como lo describe acá la Biblia, el lugar de consuelo al cual fue Lázaro. ¿Sí? Dice el texto que Lázaro, cuando despertó, abrió sus ojos en el seno de Abraham. ¿Sí? Es como que estaba recostado sobre el pecho de Abraham. Ahora, ¿por qué? Por eso se indica que esto es una parábola, porque esto representa que este hombre despertó en un lugar donde la fe era muy importante. ¿Por qué la fe es muy importante? Porque Abraham es el padre de la fe. Y Abraham representa para la Biblia, para todos los cristianos, aquella persona que va a ser salvado solo por fe. Por eso hay un pasaje muy, muy importante que se dice de Abraham que la fe le fue contada por justicia. La fe le fue contada por justicia. Ese es tan importante ese pasaje de Génesis que después lo toman el Nuevo Testamento para indicar de que si una persona va a entrar al cielo y tiene permitido estar en la presencia de Dios, es solo por fe. Porque ha creído en Cristo y la obra de Cristo lo ha lavado, lo ha hecho apto para estar en la presencia de Dios. Por eso creo que el Señor acá usa esta expresión de que despertó en el seno de Abraham, donde solamente pueden estar allí los que han creído. Los que han creído. Génesis 15:6, Romanos 4:3, Galatas 3:6 hablan de este tema. La fe es el único medio que una persona tiene para estar en la presencia de Dios. Y así fue con este hombre. Despertó en el seno de Abraham porque realmente, evidentemente, la fe fue parte de su vida. La fe fue parte de su camino para estar en la presencia de Dios. Pero lo más lindo de todo esto, de este pasaje, es que el Señor lo resume, aparte de despertar en el seno de Abraham, que representa haber creído, el Señor lo describe con una sola palabra. Este aquí es consolado. Y el cielo, hermanos, el cielo es un lugar de consuelo. Es un lugar de consuelo. Pero acá es importante esto porque evidentemente cuando entramos al cielo, a un lugar de consuelo, es porque en la vida estaba complicado. Como ya vamos a ver más adelante, durante nuestra etapa de peregrino, nuestra etapa de estar en esta tierra, el cristiano vive en tantas pruebas, en tantas situaciones difíciles, que cuando le toca pasar al otro lado, es todo lo contrario. Pasa a un lugar de consuelo, a un lugar de paz y a un lugar de felicidad. Volviendo a los pasajes, a Apocalipsis, un texto que nos habla mucho del cielo y claramente nos dice cómo es ese lugar, la presencia de Dios, la eternidad con Dios, dice Apocalipsis 21, 3 y 4. Miren qué textos preciosos. Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Fíjense, hermanos, lo que dice ese final del texto. Las primeras cosas que tiene que ver con nuestra etapa aquí en la tierra pasaron. Por eso el Señor fue tan vivo en la ilustración que usó. Un hombre que estaba tirado, mendigo, enfermo, los perros le lamían las llagas, hambriento, y de repente muere y pasa a un lugar de consuelo, donde realmente toda esa situación para él cambió. Y justamente el Señor quiere mostrarnos esto, hermanos, de que el cielo para el cristiano será un lugar de consuelo, un lugar totalmente distinto a lo que le ocurra en esta tierra. Entonces, el cielo es un lugar de consuelo, el cielo solamente se puede entrar por medio de la fe. Y bueno, aclaro esto, si bien está más adelante en el mensaje, no por ser pobre es que este hombre llegó al cielo. No por ser pobre, no por sufrimiento es que este hombre llegó al cielo. Las personas entran a la presencia de Dios solo por la fe en Jesucristo y porque se han arrepentido. Bueno, y es hermoso hablar del cielo. Es hermoso pensar en el cielo, es precioso pensar en ese estado de felicidad completa. Todavía ni nos atrevemos a pensar cómo es porque nuestra mente escapa a lo que será la presencia de Dios después de la muerte y estar para siempre disfrutando de la eternidad. Pero ese es un lugar. Ese es un lugar. El otro lugar que habla la Biblia es la condenación. Por eso dice que el rico despertó en la condenación. Y bueno, tener que hablar del infierno, tener que hablar de la condenación, por supuesto que no es agradable, pero es necesario. Y este hombre, el rico, dice la Biblia que despertó en un lugar de condenación. Y él dice, las mismas palabras de este hombre es así: estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en esta llama. Ahora, hermanos, qué tremendo que es el estado de la condenación. Si no nos imaginamos el cielo, mucho menos nos podemos imaginar el estado de condenación. Pero hay expresiones que se usan en estos pasajes que realmente nos hacen ver lo desesperante que es esa situación, porque una de las cosas que me llama la atención es que no hay una gota de misericordia. Por eso este hombre dice, clamó por misericordia, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Verso 24. Y no había misericordia. No hubo misericordia para aquel hombre. Por eso el tiempo de la misericordia es ahora, en vida. Es ahora cuando usted está escuchando la palabra, está sentado, se le está predicando diciendo, arrepentite y cree en Jesucristo. Este es el tiempo de la misericordia. Porque llegará un momento después de la muerte, si no has creído en Cristo, te va a pasar como este hombre, no habrá tiempo para la misericordia. Sí va a haber tiempo para el remordimiento, sí va a haber tiempo para el lamento, ¿por qué no busqué a Cristo? Este pasaje muestra claramente cómo en ese estado de condenación del alma no hay una sola gota de misericordia de parte del Señor, porque la misericordia de Dios está disponible en vida. La gracia de Dios está disponible ahora que usted tiene los oídos para escuchar y tiene un corazón para creer. Pero otra cosa que se nos habla del estado este de condenación es de que no hay forma de salir de ahí. No hay forma de escaparse. ¿Se acuerdan hay gente que muy hábil para escaparse de las cárceles? ¿Sí? ¿Se acuerdan del mexicano que se escapó de varias cárceles y se las ingenió y escapó? Bueno, de la condenación no hay forma de salir. Por eso se usa una expresión en el 26, una gran cima, un gran golfo está puesto entre vosotros, un gran golfo. No sé, hermanos, es como, se los pongo esta ilustración para que también podamos entender, es como si dijéramos, mira, voy a tratar de cruzar de América hasta Europa nadando. No se puede. Sé nadar, pero no se puede. No se puede. Hay un gran golfo que impide de que una persona que ha sido condenada pueda volver o pasar al estado de salvación. Por eso es tan importante buscar a Dios y pensar en nuestra alma. Pensar en nuestra alma, pensar en nuestro destino eterno, pensar en que no solo se trata de esta tierra, no solo se trata de esta vida acá. Hay un destino,
que es el cielo, o hay un destino que es la condenación, como le pasó a este hombre. No se puede volver de allí ni escaparse. Así que, hermanos, y amigos, ese es el punto después de la muerte. La muerte no es el fin, hay una existencia después, ¿sí? Y solo hay dos destinos, como hemos mencionado. Hay muchos pasajes de la Biblia y el Señor habló muy claramente del infierno, de la condenación, pero ahora quiero centrarme durante la vida, porque la parábola comienza diciendo que había un rico que vivió de una forma y estaba Lázaro que vivió de otra forma. Entonces ahora me quiero centrar en los minutos que quedan para explicarles algo muy importante, que es cómo vivieron estos dos hombres antes de la muerte. Empecemos por el rico. Por el rico. Dice que, evidentemente, la Escritura dice, Jesucristo dice, había un hombre rico. ¿Cómo era? Tenía propiedades, tenía riquezas, tenía dinero, tenía cosas materiales. Hombre rico. Y bueno, esto lo decimos tantas veces, pero nunca hay que cansarnos de decir, muchas veces la gente se preocupa solo por amontonar y amontonar y amontonar. Se preocupa por bienes materiales, bienes materiales. Su mente solo la tiene enfocada en eso. Y es evidente que a este hombre prácticamente le pasó eso. Riqueza tras riqueza y fue haciendo que se olvidara completamente de Dios. El punto es este, hermanos. Las riquezas en sí no son el problema. No es la riqueza el problema. El problema es cuando las personas aman las riquezas y viven para las riquezas. Tener dinero, el dinero no es problema. Dios puede dar dinero y en abundancia. El problema es cuando nuestro tesoro está puesto en las riquezas. Pero la Biblia habla mucho de cómo el hombre se afana en esta tierra su tiempo de vida por conseguir. Si hay algo que caracteriza a la humanidad es que es materialista. Es extremadamente materialista y ese amor por las cosas materiales hace que se olvide completamente de su alma y hace que se olvide completamente de buscar a Dios. Y los años van pasando, se van acumulando cosas materiales, es cierto, pero cada vez se va alejando más el alma de un sincero buscar a Dios. Y llega un día donde ya fue demasiado tarde, donde ya estábamos tan envueltos en las cosas materiales y pasándola tan bien en las cosas materiales que jamás buscamos a Dios. Y partimos a la eternidad y nos encontramos con una gran desgracia para nuestra alma. Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Sí, leyendo. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Creo que está claro. El hombre amontonó y vino esa noche, hoy morís. ¿Y tu alma? ¿Y tu alma? Fuiste rico para con vos y nunca tuviste en cuenta a las cosas del Señor. Necio, necio. Por eso este hombre, lo primero que el Señor describe es, cuando habla de esta parábola, es que este hombre vivió evidentemente para todas las cuestiones materiales. Pero no solamente eso, dice que vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿De qué nos habla eso? De que este hombre, aparte de las riquezas, vivió para complacerse, complacencia, pasarla bien. Y hay que pasarla bien. Y ese es un eslogan de este mundo. Mirá, hay una sola vida y hay que pasarla bien. Disfrutar lo más que se pueda. De verdad, hay mucha gente, y aún dentro del cristianismo se puede meter esta forma de vivir, de pensar. Bueno, este hombre lo hizo, la mejor vestimenta y la mejor comida, con esplendidez y despreciando a todos los demás, y evidentemente placer tras placer, fue pasando los años, sus días, y llegó el día donde se encontró con la muerte, pero probablemente el último día de su vida haya estado con placer. Probablemente el último día de su vida haya estado pasándola muy bien en cuanto al placer. Enfocó su vida solamente en eso. Ahora, siempre seamos claros y tratar de ser lo más sabio posible. No hay ningún problema con el placer, hay placeres que son sanos. Disfrutar de las cosas que Dios da en esta vida es bueno.
Hay muchas cosas que Dios da que son placenteras y que son correctas disfrutarlas en su correcta medida. Ahora, si yo solamente encuentro placer en las cosas de este mundo, pero no encuentro placer en Dios, hay algo mal ahí. El principal placer y disfrute del cristiano es el Señor. El principal placer y disfrute del cristiano tiene que ver con el Señor. Después uno puede disfrutar de un montón de cosas lindas de esta vida en su correcto orden. Pero evidentemente este texto está hablando de otro caso. Está hablando de aquella persona que vivió para lo material y vivió para complacerse. Y despreció por completo buscar al Señor. Y cuando el Señor dice esto es porque realmente conoce cómo somos y describe la humanidad de forma perfecta. Y es probable que te esté describiendo en esta mañana a vos. Pero otra cosa que hizo este hombre rico, que creo que acá está lo más lamentable, es de que despreció lo que sabía de Dios y de las Escrituras. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando despierta en la condenación, reconoce a Abraham. Y Abraham es un hombre de la Biblia. Y además le llama padre, diciendo, era un grande de la religión, padre Abraham. Pero además de esto, Abraham le dice a este hombre, en esa conversación, mirá, que busquen en los profetas, como si este hombre conociera de la Biblia o hubiera escuchado de la Biblia. Por eso le dice que busquen en los profetas si quieren ser salvados aquellos que tienen vida. Y esto el Señor creo que lo muestra para que entendamos de que este hombre sabía de Dios o alguna vez escuchó de Dios. Nada más que dijo, bueno, acá hay que elegir o entre los placeres de la vida o seguir a Cristo. Y muchas veces las personas tienen la oportunidad de seguir a Cristo. Se les predica, llegan acá o van a otra iglesia y se les habla del camino angosto, como recién me decía un hermano allí. Se les habla de esto, pero toman una decisión, eligen. Dicen, mira, todo bien con la iglesia, todo bien con estas cosas, pero yo quiero seguir mi vida y disfrutar mi vida. Y eso es un desprecio a la Biblia, es un desprecio a las cosas de Dios, pero por sobre todo también ocurre muchas veces es que algunas personas se conforman con conocer algunas cosas. Y es probable que este hombre conocía de Abraham, conocía de las Escrituras, pero nunca confió como debía ser. Y también ocurre así muchas veces. Las personas algo conocen de la Biblia, algo conocen de Dios y piensan de que ese conocimiento superficial les puede servir de algo. ¿Sí? Este hombre despreció lo que sabía de Dios y de las Escrituras. Y otro aspecto, que también lo deja la parábola claro, es que en su vida nunca hubo arrepentimiento. ¿Por qué? Fíjense que en el verso 30, este hombre dice, que vaya alguien a mi familia, a los que están vivos, y les predique. Dice el 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, a mi familia, de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces este hombre estaba pidiendo algo que él nunca hizo, arrepentirse. Nunca hubo arrepentimiento en su corazón, el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que trae salvación. Y obviamente, hermanos y amigos, quien vive en los placeres de este mundo, quien va acumulando riquezas, ¿y de qué se va a arrepentir? Si le está yendo bien en todos los sentidos de la vida. ¿De qué se va a arrepentir? A veces la gente llega a este lugar no para arrepentirse, sino para mostrar lo excelente que pueden ser, y algunos pueden llegar a este lugar para inclusive ofrendar grandes cantidades. A este lugar no, sino a cualquier religión para ofrendar grandes cantidades de dinero. Pero la palabra arrepentimiento no existe. En este hombre entonces jamás hubo arrepentimiento, el arrepentimiento que Dios espera de corazón para la salvación. Bueno, vamos ahora sí a enfocarnos en Lázaro, unos minutos más. Y ahora enfoquémonos en Lázaro. Tal vez sea la parte más difícil explicar por qué el Señor habló de un rico, pero después describió a Lázaro en los términos más miserables. Porque como lo describe el Señor a Lázaro, realmente fue, usar la expresión duro, porque dice, había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Por qué el Señor usó terrible descripción?
de una persona en ese estado? Bueno, yo creo lo siguiente, para tratar de interpretar bien el texto. Si hay algo que el Señor quería dejar destacado era que este hombre estaba sufriendo. Ese es el punto principal. Estaba sufriendo, tanto físicamente como en su alma estaba sufriendo. Ese es el punto central de esto. Y pasa de ese estado de sufrimiento a un estado de gozo perfecto. Y esto, hermanos, nos habla de que aquellos que han creído en Jesucristo y van a seguir a Jesucristo, ya sé que esto suena feo o duro, pero es una vida difícil la del cristiano. La vida del cristiano se compone de momentos duros. Ya sé, usted dice, bueno, pero el gozo del Señor, sí es cierto, el gozo del Señor, pero si nos ponemos a hablar todo cristiano acá, van a surgir 1001 problemas personales que te hacen llorar, que te hacen lamentar. Y se dice, ¿por qué? Porque eso el Señor lo ha establecido así. La vida del cristiano en este peregrinar es de sufrimiento. Y no estoy hablando del sufrimiento, me están persiguiendo por ser un cristiano. Es parte, pero estoy hablando de otros sufrimientos que también son partes. Enfermedades, problemas con los hijos, problemas en la situación familiar. La vida del cristiano se compone de un montón de problemas. Pero aquí viene lo importante. Este hombre pobre, adolorido más que nada, sufriendo, a pesar de sus problemas, parece ser de que jamás rehusó a Cristo y de dejar de confiar en Cristo. No es que este hombre entró al cielo de vuelta por ser pobre y por sufrir. El sufrimiento no te gana al cielo ni un centímetro del cielo. Pero sí podemos decir esto, que este hombre, a pesar de lo mal que la pasó durante toda su vida, jamás rechazó, jamás se dio por vencido y siempre perseveró en su fe, que es lo que salva, y por su fe le fue permitido entrar al cielo. Pero si hay algo que hay que destacar es eso, que en la vida del cristiano se compone de momentos lindos y del gozo que trae el Señor, pero se compone de principio a fin de muchos pesares, de muchos pesares. Pasajes como, vamos a leer algunos pasajes, esto sí los quiero dejar bien claros. 1 Pedro 2:21, pida a Diego que vaya leyendo los textos. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Bien, seguimos las pisadas de sufrimiento del Señor. Juan 16:33. La primera partecita nomás, Diego. Estas cosas he hablado para que en mí tengas gozo. Perdón, seguí. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien. En el mundo tendréis aflicción. Eso es una regla para todo cristiano, para todo. No hay ningún cristiano que diga, no, yo soy libre, yo tengo tanto gozo y me va a ver tan bien, probablemente no seas cristiano. Hechos 14:22. Este texto es tremendo, este texto es uno de los más, ya sé que es uno de los más lindos para que realmente el cristiano en medio de su situación difícil siga confiando en el Señor. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Diciendo que el camino del cristiano se compone de muchas aflicciones y tribulaciones. Y Filipenses 1:29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Bien. Entonces, fíjense que los textos hablan de padecer, de sufrir, de un montón de cosas. Y esto no es predicado siempre, porque a veces uno entra a un lugar y lo que se te quiere predicar es pare de sufrir, te va a empezar a ir bien, empezá a jugártela por el Señor porque el Señor te va a empezar a mejorar todo. Y no es el Evangelio, no es el Evangelio. El Señor te va a mejorar la parte espiritual, te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a prosperar espiritualmente y si quiere te va a prosperar materialmente, pero las aflicciones de toda clase van a estar en tu vida y van a formar parte de la vida cristiana para mantenerte cerca del Señor, para que te mantengas humilde, para que realmente cuando llegue el momento de pasar a la presencia del Señor compruebes lo distinto que fue el peregrinar acá a la eternidad con el Señor.
Entonces, lo digo para que quede claro. Lázaro no entró al cielo por ser pobre o por sufrir. Eso no gana ni un centímetro del cielo. Lázaro nunca renunció a su fe a pesar de su pobreza, a pesar de su miseria. Él halló su riqueza en Cristo. Y el cristiano tiene que mantenerse de la misma forma en medio de todas sus pruebas. ¿Saben que a veces uno ve a grandes hombres de Dios de la historia y uno piensa diciendo, bueno, los que han sido grandes realmente la tienen que haber pasado muy bien y tienen que haber sido súper exitosos en todo. Pero no es así. Cuando uno lee la biografía de aquellos hombres cristianos que el Señor usó grandemente para su obra, por ejemplo, que se los he mencionado varias veces, Martín Lutero, un hombre que será recordado hasta que el Señor venga, porque inició la gran reforma. Y uno dice, Martín Lutero, el gran reformador, y etcétera, etcétera, todo tradujo la Biblia al alemán, y un gran hombre de Dios, un hombre iluminado por su conocimiento. Y uno dice, mirá, todo lo excelente, sí, es verdad, pero lee su biografía. Los últimos 20 años de su vida, enfermedades físicas. Tenía un problema con los oídos. Dice también que tenía problema de cálculos. Le fallece un hijo a los 8 meses y él cuenta que después, cuando tuvo una hija, a los 14 años de la hija, cuando tenía 14 años, también fallece su hija en sus manos. ¿Sí? Entonces, y podemos seguir sumando cosas que él narra en su biografía de cómo estaba tan mal, a veces tan afligido, que deseaba partir con el Señor. Y uno dice, pero es Martín Lutero, sí. Lo que pasa es que la vida del cristiano, sea quien sea, ya sea grande o pequeño, se compone de muchos sufrimientos, pero siempre buscando al Señor y esperando al Señor. Siempre buscando al Señor y esperando al Señor, ¿sí? Así que ojalá que entendamos, hermanos, que el camino del cristiano tiene un fin precioso, la Jerusalén celestial, como se suele decir. Pero en el camino hay espinas. En el camino hay espinas, ¿sí? Y el cristiano avanza. ¿Duelen? Por supuesto que duelen. Pero el cristiano sabe que cuando le toque partir de ahí para allá, hay un momento glorioso con el Señor, que no lo podemos describir en palabras, y yo no he hecho nada por describirlo, ni tampoco he podido describirlo. Lo tendrá que experimentar usted, lo que es el cielo, tendremos que experimentar lo que es la gloria con el Cristo. Pero también sepa, le advierto que si usted no cree en Cristo, si usted no se arrepiente de sus pecados en esta mañana, si dice, yo no creo en eso, bueno, si usted no quiere creer, no hay problema suyo. Problema suyo, si no quiere creer. Yo sí creo de que después de la muerte quien no se ha convertido tendrá que pasar a otro lugar de eterna condenación. Ojalá que no sea su caso, de que usted se arrepienta en esta mañana, diga, quiero creer en Jesús, me arrepiento de mis pecados y empiece a caminar con Cristo, ¿sí? Amén.